Feliz sábado. Gracias. Juan 7 es el contexto de lo que quiero que veamos. Es un capítulo del libro de Juan que tiene mucho contenido. Y ese contenido nos va llevando a través del relato de Juan, con distintos detalles, a un momento cúlmine que sucedió, en el cual Cristo actuó. Y Cristo tiene que empezar a actuar. En algún punto de nuestras vidas tenemos que hacer completo y literal a Cristo. Tiene que dejar de ser un símbolo, un ritual. Tiene que ser una realidad. Y tenemos que experimentarlo con urgencia. Tenemos necesidad de eso ahora. El mundo se está muriendo. No está conociendo al Dios vivo, a un Dios real, a Emmanuel, que es Dios que quiere estar entre nosotros y con nosotros, porque nosotros estamos siguiendo a un símbolo, a un rito. Y eso es algo que Jesús vino, cuando estuvo en la tierra, vino a destruir y a completar con su vida. Tomó cada símbolo, cada ritual, cada acción que el pueblo de Israel hacía y realizaba, y lo completó con su vida. Y si vemos en el contexto de lo que habla acá Juan, vamos a ver cómo Cristo actúa en las fiestas, en lo que el pueblo observaba, en lo que el pueblo creía que le traía salvación, pero en realidad estaba hablando acerca de Cristo, del Mesías que estaba por venir, que finalmente vino. Nosotros podemos participar de la misma experiencia. Solo son útiles los símbolos, los rituales, las tradiciones, la teología, la profecía, las oraciones, el estilo de vida, si nos llevan a los pies de Cristo. Solo son útiles si nos llevan a Cristo. Si no, son como címbalo que retiñe, que hace ruido, como dice en 1 Corintios 13, Pablo. O sea, hacer las cosas dejando de lado a Cristo no tiene sentido. Israel está lleno de símbolos, rituales y figuras. Necesitan esos rituales y figuras presentar plenamente a Cristo. Lo mismo sucede con la Iglesia Adventista. Todos los símbolos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros creemos, tiene que ser que nos lleve a los pies de Cristo. No puede ser que solo sea una adoración autorreferencial la que hacemos, que hable de nosotros solamente. Es como si agarramos un marcador fluorescente y marcamos a la Iglesia Adventista como lo más importante. No, es Cristo. Y Cristo habló de eso. Y tenemos que presentarlo a Él. Y nada más. Tenemos que mostrar a este Cristo tremendo, que amó tremendamente, que el cielo no lo pudo retener. Ningún poder pudo hacer que Cristo permaneciera más en el cielo. En cierto punto de la historia, Cristo descendió y se hizo hombre y vino a estar entre nosotros. Y Cristo fue derribando lo que era estático, lo que era el ritual vacío, lo que era solo simbólico, y lo fue completando con su vida. Y nos quiere llevar a esta realidad dinámica, una realidad que sea algo vivo, algo lleno. Un Dios encarnado, un Emmanuel, un Cristo pleno. Eso tenemos que estar mostrando hoy, porque el mundo, si no, no lo conoce. Y el símbolo no puede convencer a nadie, pero una vida transformada sí. Y esto es lo que Juan está presentando. En Juan 7 podemos ver algunas cosas. Estaba por suceder una gran fiesta, el pueblo tenía una gran fiesta. Después de la fiesta de la expiación, donde el pueblo se ponía en cuentas con Dios
y Dios los perdonaba y ellos se sentían liberados del pecado que los había culpado y hecho sentir mal, venía esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas. Y en esta fiesta era una fiesta de alegría. Durante 7 días estaba de festejo el pueblo. Y en este contexto es que quiero que pensemos en lo que sucedió en ese momento. Somos más o menos un 75 o un 65% de agua en nuestro cuerpo. Depende de la edad, cuando somos más chicos somos más líquido, cuando somos grandes nos vamos secando. Si hacen la cuenta conmigo, más o menos, yo soy unos 90 kilos de agua. No es que soy gordo, sino que llevo mucha agua, nada más, ¿no? Entiéndanme. Pero esto es lo que somos. Necesitamos el agua, claramente. Si yo soy un 65%, un 75% de agua, necesito agua para vivir. 5 o 6 días es lo estimado que podemos vivir sin agua. Más que eso no. O sea, ni siquiera completamos una semana sin agua y morimos. Así que somos como grandes globos de líquido caminando. Y necesitamos para cada parte de nuestro cuerpo el líquido. Nuestros órganos necesitan líquido para vivir. Nuestra sangre tiene que ser líquida para poder transportar el alimento, las defensas. Nuestros ojos necesitan líquido para que no se sequen, para llorar. Y Dios nos puso en nuestro cuerpo un mecanismo, que es la sed. Ese mecanismo me avisa cuando yo me olvido de que tengo que tomar voluntariamente agua. Ese mecanismo me genera diferentes cosas. Una boca reseca, me arde la vista, dolor de cabeza, tengo un gran cansancio, me siento caído. Todo eso va generando hasta que finalmente me doy cuenta. Pasó toda la mañana y no tomé agua. Y esto es lo que Dios ha puesto en nosotros. Y nuestro cuerpo nos pasa factura si no lo hacemos. Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu si no buscamos al agua de vida? Nuestros corazones deshidratados mandan mensajes desesperados. Nuestro temperamento se irrita. Perdemos esperanza. Nos preocupamos. Tenemos gigantes de culpa y de temor adentro nuestro. Pero sin embargo la humanidad cree que no necesita agua de vida. Solamente reconoce la necesidad de agua líquida, pero no de agua de vida. Dios no quiere que vivamos con esas cosas. Dios no quiere que estemos con culpa, con temores, con preocupaciones, con desesperanza, con culpa, con dolor en nuestro corazón. Dios quiere que lo busquemos, que absorbamos el líquido, que nos refresquemos, que nos llenemos de ese líquido vital que necesitamos para vivir. Y cierto día de octubre, porque más o menos en octubre es cuando se hacía la fiesta de las cabañas, Jesús dio la respuesta a esto. La gente se había agolpado, habían todos ido a Jerusalén. Había 2 grandes fiestas que hacían que la gente de Israel fuera a Jerusalén. Una era la de los tabernáculos, de las cabañas, y la otra era la Pascua. Y en esta fiesta estaban todos alegres, porque empezaba la primavera, porque empezaba a haber las primeras lluvias, las lluvias tempranas. Era la época donde las cisternas, que estaban secas por el invierno, empezaban a llenarse con el agua de lluvia. Todos sabemos que Palestina es un lugar desértico y que sí o sí necesitan de la lluvia, de la humedad para poder hacer sus cultivos. Y este pueblo agrario necesitaba la lluvia temprana. Y en ese momento era cuando durante 7 días el pueblo se reunía y realizaba este festejo. Era una fiesta de alegría. Ellos tejían cabañas con hojas de palmeras
Y los que ya vivían en Jerusalén, o sea, que tenían una casa en la terraza, armaban lo mismo. Todo el pueblo vivía 7 días haciendo un gran picnic, haciendo una celebración y recordando que habían sido peregrinos. Esa simbología habla mucho acerca de lo que Cristo iba a hacer. Por eso Jesús elige cuidadosamente el momento. Si vemos en Juan 7, vamos a ver que Jesús directamente no asistió a la fiesta, dio una vuelta. Los hermanos de Cristo le dicen, ¿no vas a ir a la fiesta? Así la gente empieza a creer en vos. Ni los hermanos estaban creyendo en Cristo. Y Jesús toma un rodeo, no toma el camino directo y va a la fiesta, pero en el momento justo. La fiesta les recordaba ese éxodo, la mano poderosa de Dios guiándolos a través del desierto, dándoles agua y luz. Y toda la festividad tenía que ver con esos dos símbolos grandes, con el agua y con la luz. Las procesiones nocturnas eran acompañadas de antorchas. Y iban todo el pueblo. Imagínense un pueblo en el cual no existe electricidad, que no hay nada, y que de repente se ilumine una vez al año, en octubre, se iluminaba ese pueblo porque había un festejo y todo el pueblo iba con antorchas. Visualmente era algo muy fuerte, muy hermoso. Pero además, durante el día había ciertos festejos particulares. En el atrio había 2 piletas que tenían conectada una tubería que iba hacia el río Cedrón. Esas 2 piletas tenían una funcionalidad especial en el festejo que era la fiesta de las cabañas. 7 cántaros eran llenados con agua y llevados a esas piletas durante los 7 días. Pero el último día se hacía algo particular. Un cántaro era llenado con agua y otro cántaro con vino. Y se tiraban esas piletas, y en esas piletas se unían y salían juntos al río Cedrón. Esto hablaba acerca de cuando Moisés golpeó la roca en el Éxodo, en el desierto, y fluyó agua. Les recordaba que Cristo había sido su sostén cuando el pueblo estaba muriendo de sed. Dios hizo salir agua de una roca. Y esto es lo que recordaban ellos. Ellos estaban festejando el símbolo, recordando ese símbolo. Y lo mejor que les podía pasar al pueblo israelita, según lo que ellos creían, era que lloviera el día 7, en el último día del festejo, porque ese era un buen augurio de que iban a tener una buena cosecha. Si caía esa lluvia temprana, para ellos era tremendo. Y en este mismo momento, un rabino tosco, sin instrucción, se subió en algún punto que visualmente lo pudieron ver y empezó a hablar. Busquemos Juan 7, (37) al 39. Imaginen todo el pueblo que había llegado, peregrinado a Jerusalén, estaba presente. De repente un rabino que no tenía los estudios, no había ido a la UAP, no tenía la licenciatura en teología, se subió a un lugar alto y empezó a gritar. Porque si vemos el verbo que aparece acá en la Biblia, no sé qué versión tienen ustedes, pero yo tengo una versión que se llama NTV y dice gritó en el 37, exclamó, en otras versiones dice clamó. Y este verbo es el mismo que usó Pedro cuando estaba caminando por el agua y se hundió. Yo no sé, pero yo me imagino que Pedro debe haber gritado como para que Jesús lo escuchara y lo salvara. Así que Jesús claramente gritó lo que habló, en estos versículos que tenemos acá, Jesús lo gritó.
La Biblia no tiene tonalidad, pero algo me dice cómo fue ese momento. Y yo me puedo imaginar. Dice así estos versículos. El último día del festival, el más importante, fíjense cuándo elige Cristo aparecer. Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declararon: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y acá viene la explicación qué significan los ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Imagínense el momento. El pueblo de Israel venía adorando a un ritual y de repente alguien sin estudios, alguien se atribuía que ese ritual lo llevaba a él. ¿Qué cosas hablan a favor de Cristo? La vida de Cristo habla a favor suyo. Todos los que estuvieron cerca de Cristo se dieron cuenta que era cierto. Todos los que eligieron no estar con Cristo lo rechazaron. Los sacerdotes vestidos con túnicas finas dieron la vuelta para mantener la distancia. No querían estar cerca de ese momento. La gente estaba sorprendida, mirando, no sabía qué hacer. Los niños, los abuelos, miraban la escena. Conocían a este hombre. Lo habían escuchado en las colinas cuando él había predicado el sermón de la montaña. Otros habían estado con él en los caminos cuando él iba a las aldeas, sanando y curando, trayendo sanidad al corazón, sanidad física. 2,5 años habían pasado del ministerio de Cristo. La multitud ya conocía a este carpintero, pero nunca lo habían visto con tanta intensidad. Nunca se habían planteado si realmente este es el Mesías. En este momento, si unimos la línea de puntos, Cristo se revela plenamente como el Mesías, como el que los símbolos hablan durante toda la Biblia. Y él se puso de pie y alzó la voz. No era momento para andar murmurando, para hablar despacio. Era momento para gritar, porque el pueblo estaba muriéndose de sed. Todos los rabinos normalmente se sentaban y la sinagoga los escuchaba. Jesús se subió a un lugar alto y gritó. Jesús demanda la atención nuestra. Está gritándonos. Necesitamos el agua de vida. Ya no había más tiempo. Las horas pasaban. En casi 6 meses Jesús iba a ser crucificado. Tenía que mostrar qué es lo que significaban los símbolos. La gente hoy también se está muriendo de sed. Si nos estamos marchitando, si nos estamos secando, bebamos de Cristo. Lo que el agua puede hacer, lo puede hacer Jesús en nosotros. Así como el agua tiene propiedades únicas, así también Cristo tiene propiedades únicas. Si yo quiero romper una roca, lo puedo hacer con agua. En una rendija echo agua, enfrío la roca, el hielo se expande, quiebra la roca. Con una gotera voy horadando la piedra, se rompe la roca. El agua tiene propiedades que no entendemos. Así es Cristo. Y Cristo nos quiere hidratar, nos quiere lubricar, nos quiere sacar el óxido. Quiere estar en cada parte de nuestro ser. El agua en nuestro cuerpo está en todos lados. El agua de vida de Cristo tiene que estar en todos lados en nuestra vida. No puede quedarse al margen. No puede
no participar de cada parte de nuestro ser. No podemos decir, acá no. Yo cuando tomo un vaso de agua, no digo 50 gotitas a la vesícula, 2 gotitas al hígado. No determino yo. El agua entra, me llena, me hace y participa de cada parte, cada célula de mi cuerpo. Así tiene que ser Cristo. El Espíritu Santo tiene que integrar la realidad nuestra. No puede ser que hoy en día todavía tengamos dudas cómo va a ser la manifestación del Espíritu Santo. Dios quiere meterse en nuestra realidad, quiere hacerse pleno en nosotros, quiere dejar de ser símbolo, quiere dejar de ser ritual. Y Dios se sube a un lugar alto y nos grita, démonos cuenta que estamos necesitando agua. Las vasijas que llenaban los sacerdotes durante esos 7 días estaban llenas de agua un tiempo muy cortito, muy poco, muy breve. Y además las vertían y ese agua iba corriendo hasta el río Cedrón. Y si era la época de lluvias podía llegar hasta el mar Muerto. Pero esas vasijas estaban vacías nuevamente. En cambio, con el agua de vida, nunca más vamos a tener sed. No sé si recuerdan, cuando Cristo se encuentra en Juan 4, cuenta eso, con la samaritana. Él le revela lo mismo a la samaritana antes. Y le dice, Juan 4, vamos a buscarlo. Versículo 10 en adelante. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, hablándole a la samaritana, tú le habías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Versículo 13. Todo el que beba este agua volverá a tener sed, pero el que bebe, y Jesús estaba mostrando el pozo de Jacob cuando hablaba esto, pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esta agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Vayamos a la fuente de agua. No nos conformemos con 7 cántaros que se vierten, pero quedan vacíos. No nos conformemos con lo que el sistema nos puede dar, con lo que hemos aprendido. Vayamos a la fuente de agua que es Cristo. Cristo quiere compartir con nosotros el agua de vida. Voy a leer una cita del deseado de todas las gentes. Es tremendo cuando leemos este capítulo, el deseado de todas las gentes, el capítulo 49, es cómo va contando las cosas que van pasando y cómo Cristo va haciendo pleno la simbología que hasta ese momento hasta mucha lógica no tenía para los judíos. Solamente la guardaban, la observaban, pero no modificaba su realidad. En cambio, cuando Cristo entra en nuestra vida, modifica nuestra realidad. El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Las palabras de Cristo eran el agua de vida. Allí, en presencia de la congregada muchedumbre, se puso aparte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida, pero de la roca herida fluía agua viva. Lo que Satanás creía que era el final de Cristo, en realidad fue la salvación para todos. Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovían con una extraña reverencia, y muchos estaban dispuestos a exclamar, como la mujer de Samaria, dame este agua para que no tenga sed. Esto está en la página 417 del Deseado de todas las gentes. El Espíritu Santo baja por la garganta de tu alma y deshace los temores, los remordimientos, la culpa. Te convence de pecado, de justicia y de juicio. Te lleva a los pies de Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él se integre en nuestra realidad.
Y nadie le dice al Espíritu Santo cómo tiene que ir o cómo hacer. Así como yo no le doy instrucciones, habíamos visto que no le damos instrucciones al agua de dónde tiene que ir y repartirse, lo mismo es con el Espíritu Santo. Cuando se integra en mi realidad, me lleva, me convence, me hace elegir bien y hace que los demás vean al agua de vida. Jesús quiere dejar de ser símbolo. Jesús quiere dejar de ser ritual en nuestras vidas. Jesús quiere ser pleno. Jesús quiere reemplazar las cosas que hemos hecho creyendo que nos llevan a Cristo, pero en definitiva nos estamos olvidando de Cristo. En aquel momento, todo el ritual de la adoración llevaba a que la fuente de agua era el templo, el sistema, la organización. Los judíos habían creído que ir al templo les daba salvación. Y Jesús les dice que estaban haciendo cisternas rotas, cisternas que no podían retener el agua, porque si no iban a Cristo, que es la fuente de agua viva, perdían el sentido. Busquemos en Jeremías 2, que cuenta acerca de este problema que tenían los judíos y que tenemos nosotros hoy. Jeremías 2, versículo 13. Así como Cristo exclamó, acá Dios está exclamando también. Está rogando, está implorando, pero en forma audible, fuerte, que todos puedan escuchar. Pues mi pueblo ha cometido dos males. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Hemos hecho dos males. Abandonamos a Dios y hacemos un sistema para reemplazarlo. Y con eso creemos que tenemos vida. El deseo de toda la gente es en la página 418, dice: muchos de los que oyeron a Jesús lloraban esperanzas frustradas. Muchos alimentaban un agravio secreto. Muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo y la alabanza de los hombres. Pero cuando habían ganado todo, encontraban que habían trabajado tan solo para llegar a una cisterna rota en la cual no podían aplacar su sed. Sigue diciendo, el clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo y llega a nosotros con más fuerza que aquellos que lo oyeran en el templo. Esto es muy importante. En aquel último día de la fiesta. Vuelvo a leerlo. El clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo, sigue todavía el eco de eso. Y llega a nosotros con más fuerza que aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de la fiesta. El manantial está abierto para todos. El manantial está abierto para todos. No importa lo que hicimos. Está abierto. A los cansados y exhaustos se ofrece como la refrigerante bebida de la vida eterna. Jesús sigue clamando. Jesús hoy sigue clamando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida en abundancia. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre, no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Lo estamos viviendo como un clamor? ¿Sentimos que tiene más fuerza de lo que significó en ese momento histórico, en ese día de octubre, cuando Él llamó la atención de toda la multitud, de todo el pueblo de Israel? ¿Sentimos hoy la necesidad de agua como sentía el pueblo de Israel cuando llegaba esa fecha y tenían las cisternas secas
y no tenían con qué regar, no tenían con qué tomar agua. ¿Estamos nosotros participando del clamor de Cristo? ¿Estamos elevando nuestro volumen de voz? ¿Clamando por agua viva? ¿O nos gustan demasiado los símbolos, los rituales, las figuras? Y ponemos a Dios en una cajita y le decimos cómo es, cómo tiene que ser. Y compartimos eso. Salmos 42. Versículos 1 y 2. Son muy conocidos estos salmos. Pero la figura tiene que ser nuestra realidad. Como el ciervo brama, anhela, desea las corrientes de las aguas, así te anhelo, te deseo, te necesito, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente, del Dios vivo. Quiero que sea realidad en mi vida, dice el salmista. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? ¿Cuándo? No sé si todos tuvieron ansiedad hoy para venir a la iglesia. No sé si todos estuvieron nerviosos con ganas de estar temprano porque necesito encontrarme con Dios. Tengo una cita, no puedo fallar. Esto es lo que está contando acá el salmista y quiere que nosotros lo vivamos. Y Jesús quiere que nosotros vivamos lo mismo. Un poquito más adelante, Salmo 63, versículo 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Para nosotros, lo que vivimos, la realidad que enfrentamos todos los días, ¿es o no es una tierra reseca y agotada? ¿Es o no es un desierto? ¿Es o no es un páramo donde no hay agua? ¿Sabemos que estamos en peligro como el ciervo sabe que sin agua se muere en el desierto? Para colmo, para el ciervo sabe que cuando toma agua es el momento de mayor peligro de su vida. En el momento de agacharse, él tiene los ojos laterales, está mirando a los costados porque sabe que los enemigos, un león, los depredadores que haya, se les pueden acercar en ese momento que está vulnerable. Y sabe que sin agua no vive. Por eso brama, clama, anhela, desea. Y se escucha cuando los ciervos están con sed, buscando un lugar donde tomar agua. ¿Estamos así nosotros? Sabiendo que somos vulnerables al pecado, a Satanás, pero que desesperadamente vamos a los pies de Cristo para buscar el agua de vida. Y esto me lo digo a mí, a ustedes también, pero a mí, porque ese es el problema que estamos teniendo. No sentimos que la tierra está reseca. En realidad encontramos, mirá, ahí hay un poco de verde. Y sí, eso me hace pensar que no está tan mal la cosa. La tierra está reseca. La tierra está necesitando agua y agua de vida. Y necesitamos una guía para que nos lleve al agua de vida, porque muchas veces nos equivocamos y caemos en la simbología, en los rituales, en los símbolos. Esta guía no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo y Dios que nos llevan a esa fuente de todo. Isaías 58 es tremendo este capítulo de la Biblia. Es un capítulo que nos enseña muchísimas cosas.
tantas cosas nos enseña que a veces tratamos de cerrarlo. Nos enseña, por ejemplo, que el ayuno, y no lo digo porque me gusta comer, sino porque tiene otro sentido lo que está ahí. El ayuno no es solamente mortificarme, no tiene nada que ver con eso. El ayuno es que mi plato hoy está vacío porque compartí con el necesitado. De eso habla, por ejemplo. O sea, no es que yo hago ayuno porque necesito un canal especial con Dios y armé un codificado de esa manera y estoy en conexión especial con Dios. El ayuno implica a mi compañero, a mi prójimo. El ayuno implica que hoy elijo que mi plato esté vacío para compartir con otro, por ejemplo. Esto es lo que viene hablando. Y en Isaías 58:11 dice: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Ahora imaginemos que estamos caminando por medio de un desierto. Y de paso esto es lo que hacen por ahí la cultura árabe. Hace mucho de esto porque valoran mucho lo que es el agua. Pero imaginen que estamos en un desierto, pleno desierto. Y de repente nos encontramos con un jardín. Tremendo jardín, hermoso. Más lindo que el botánico. Una cosa espectacular. Algo nos va a llamar la atención. ¿Cómo pudo haber pasado algo así en el medio del desierto? Esto es lo que Dios hace con nosotros. Estamos en una tierra reseca, en una tierra fatigada, una tierra que ya no puede producir más nada. Y Dios, si permitimos que Él nos guíe, como dice acá en Isaías 58, va a hacer que seamos como un jardín donde los pájaros quieren estar, donde la sociedad quiere acercarse y saber qué es lo que hace que seamos tan diferentes. Y nada más que Cristo es lo que hace que seamos así de diferentes. Las culturas árabes siempre tenían a donde iban, digamos cuando los moros llegaron a España y uno ve la arquitectura que ellos hicieron, en el centro de las construcciones tenían un lugar donde había fuentes de agua, porque eso habla del poder que tenían, porque podían hacer fluir agua donde nadie podía. Es más, si uno ve las construcciones que hay hoy en Doha, en Qatar, toda la arquitectura tiene que ver con, de repente alguien puso dinero y quiso hacer un paraíso tropical en el medio de la nada, donde había solo desierto, y existe eso. Pero Dios no hace de esa manera, no trabaja de esa manera por un capricho. Dios lo hace para que nosotros tengamos vida y en abundancia. Dios quiere modificar la realidad del desierto donde estamos viviendo. Dios quiere trabajar con nosotros. Y el río de agua viva tiene una condición. Solamente los ríos que fluyen son ríos cristalinos. Hacemos un viaje al riachuelo y veamos, es un río que no fluye, no es cristalino. Vayamos a Córdoba y vemos un río cristalino, un río limpio. Tiene que fluir. Yo no puedo armarme un stock de agua de vida, no puedo hacerme una cisterna que no esté comunicado con los demás. No puedo. Para tener agua viva, el río de agua viva en mi vida, tiene que fluir, tengo que compartir. No puedo guardármelo, no puedo apropiarme, no puedo declarar que esto es mío, propiedad. Y por eso tenemos que ser una bendición para los demás. Por eso Dios nos llama a compartir. Por eso Dios quiere llenarnos de su bendición. Volvemos a Jeremías. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados
junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Pensemos en esa figura. Árboles que están al lado del río y las raíces van llegando hasta el borde de la ribera, donde está el agua fluyendo cristalina. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. No les pega que el dólar llegue a 10. No les golpea, no les genera nada. No les genera nada que haya un impuesto nuevo. No te modifica la realidad, porque vos estás metido en el río de agua viva. Tus raíces están entretejiéndose en la costa de ese río y no te querés mover de ahí. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Nunca dejan de producir fruto. El fruto es el sentido por el cual estamos cerca de Cristo, porque de esa manera lo pueden conocer. ¿Cómo hacemos para que lo que era un símbolo hoy en día sea un Cristo pleno, vivo, tremendo, que te convenza, que te ayude en la realidad diaria? Por medio del fruto, porque por el fruto nos conocen. Y un día de octubre, en medio de una festividad, el símbolo se convirtió en realidad. El carpintero de Nazaret hizo plena esa figura. Muchas gracias, Ronnie. Gracias por llevarnos a Jesús todo el tiempo. Todo el sermón llevándonos a Jesús.